¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los humanos pudieran respirar bajo el agua? ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos explorar el fondo marino sin necesidad de usar un equipo especial? ¿Qué ventajas y problemas tendríamos al vivir en un medio tan diferente al nuestro? En este vídeo, vamos a imaginar cómo sería el mundo si los humanos pudieran respirar bajo el agua. Lo primero que tenemos que aclarar es cómo podríamos respirar bajo el agua. Los humanos tenemos un sistema respiratorio que está adaptado para absorber el oxígeno del aire, no del agua. El aire tiene una concentración de oxígeno mucho mayor que el agua, y nuestros pulmones tienen una estructura que les permite intercambiar gases con la sangre. El agua, en cambio, tiene una concentración de oxígeno muy baja, y nuestros pulmones no están diseñados para extraerlo del líquido. Por eso, si intentamos respirar bajo el agua, nos ahogaríamos. Pero, ¿y si tuviéramos branquias? Las branquias son los órganos que usan los peces y otros animales acuáticos para respirar bajo el agua. Las branquias son unas estructuras que tienen muchos pliegues y filamentos, que aumentan la superficie de contacto con el agua. De esta forma, las branquias pueden captar el oxígeno disuelto en el agua y liberar el dióxido de carbono. Si los humanos tuviéramos branquias, podríamos respirar bajo el agua sin problemas. Pero, ¿dónde estarían ubicadas? Una opción sería tenerlas en el cuello, como algunos anfibios. Otra opción sería tenerlas en el pecho, como algunos mamíferos marinos. O tal vez, podríamos tenerlas en las axilas, como algunos insectos acuáticos. Lo importante es que las branquias estuvieran conectadas con nuestro sistema circulatorio, para que el oxígeno llegara a todas las células de nuestro cuerpo. Ahora que ya sabemos cómo podríamos respirar bajo el agua, vamos a ver qué pasaría si lo hiciéramos. Lo primero que notaríamos es que el agua es un medio mucho más denso y viscoso que el aire. Esto significa que nos costaría más movernos bajo el agua, y que tendríamos que gastar más energía para hacerlo. Para compensar esto, tendríamos que tener unas adaptaciones físicas que nos ayudaran a nadar mejor. Por ejemplo, podríamos tener unos pies y unas manos palmeadas, que nos permitieran impulsarnos con más fuerza. O podríamos tener unas piernas unidas, como las sirenas, que nos dieran más velocidad. O podríamos tener un cuerpo más alargado y sin mucho relieve, que nos hiciera más hidrodinámicos. Otra cosa que notaríamos es que el agua es un medio mucho más frío que el aire. El agua tiene una capacidad calorífica mayor que el aire, lo que significa que absorbe y libera más calor que el aire. Por eso, el agua nos robaría el calor de nuestro cuerpo más rápido que el aire, y tendríamos que mantener una temperatura corporal adecuada para no sufrir hipotermia. Para evitar esto, tendríamos que tener unas adaptaciones térmicas que nos protegieran del frío. Por ejemplo, podríamos tener más vello corporal y grasa subcutánea, que nos aislaran del agua. O podríamos tener un ritmo cardíaco más lento y una circulación sanguínea selectiva, que nos permitieran conservar el calor en los órganos vitales. O podríamos tener una temperatura corporal variable, que se adaptara al medio ambiente. Además de estas adaptaciones físicas y térmicas, tendríamos que tener unas adaptaciones sensoriales y comunicativas, que nos permitieran percibir y expresarnos bajo el agua. Nuestros ojos, por ejemplo, tendrían que ser capaces de enfocar tanto arriba como abajo del agua, y de ver en condiciones de poca luz. Nuestros oídos, por otro lado, tendrían que ser capaces de soportar la presión del agua y de captar los sonidos bajo el agua, que se transmiten más rápido y más lejos que en el aire. Nuestra voz, por último, tendría que ser capaz de producir sonidos bajo el agua, que serían más graves y menos claros que en el aire. Para comunicarnos mejor, tendríamos que usar otros medios, como las señales de mano, los gestos faciales o los colores. Hasta aquí hemos visto cómo sería nuestro cuerpo si pudiéramos respirar bajo el agua. Pero, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Qué beneficios y desafíos tendríamos al vivir en un medio tan diferente al nuestro? Veamos algunas posibilidades. Uno de los beneficios de poder respirar bajo el agua sería que podríamos explorar el fondo marino sin límites. El océano es el hábitat más grande y diverso del planeta, y alberga millones de especies de animales y plantas, muchas de ellas desconocidas para la ciencia. Si pudiéramos respirar bajo el agua, podríamos descubrir los secretos del mar, y admirar las maravillas de la naturaleza.
Podríamos nadar por los arrecifes de coral, los bosques de algas, las cuevas submarinas, los volcanes, los naufragios, y mucho más. Podríamos jugar con los delfines, las tortugas, los peces, y otros animales marinos. Podríamos aprender sobre la historia, la cultura, y la ecología del océano. Otro de los beneficios de poder respirar bajo el agua sería que podríamos aprovechar los recursos del mar sin dañarlo. El océano es una fuente de alimentos, energía, minerales, medicinas, y otros bienes y servicios que son esenciales para la humanidad. Si pudiéramos respirar bajo el agua, podríamos obtener estos recursos de forma más eficiente y sostenible, sin contaminar ni sobreexplotar el medio marino. Podríamos pescar sin redes ni anzuelos, que dañan el ecosistema. Podríamos extraer energía de las olas, las mareas, o la fusión nuclear, que son limpias y renovables. Podríamos minar sin explosivos ni dragas, que alteran el fondo marino. Podríamos investigar sin submarinos ni sondas, que generan ruido y basura. Pero no todo serían beneficios. También tendríamos algunos desafíos al poder respirar bajo el agua. Uno de ellos sería que tendríamos que convivir con los peligros del mar, que son muchos y variados. El océano es un medio hostil y cambiante, que nos pondría a prueba constantemente. Tendríamos que enfrentarnos a las corrientes, las olas, las mareas, los huracanes, los tsunamis, y otros fenómenos meteorológicos que podrían arrastrarnos o golpearnos. Tendríamos que evitar a los depredadores, los parásitos, los venenos, las enfermedades, y otros organismos que podrían atacarnos o infectarnos. Tendríamos que adaptarnos a las condiciones extremas, como la falta de luz, la presión, la salinidad o la temperatura, que podrían afectar a nuestra salud y a nuestro estado de ánimo. Otro de los desafíos al poder respirar bajo el agua sería que tendríamos que cambiar nuestra forma de vivir y de relacionarnos, que sería muy diferente a la que tenemos en la superficie. El océano es un medio tridimensional y dinámico, que nos ofrecería más posibilidades y limitaciones que el aire. Tendríamos que construir nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros hospitales, y otros edificios que nos protegieran del agua y de los agentes externos. Tendríamos que diseñar nuestros vehículos, nuestros muebles, nuestros utensilios, y otros objetos que fueran funcionales y resistentes bajo el agua. Tendríamos que cultivar nuestros alimentos, nuestros medicamentos, nuestros materiales, y otros recursos que fueran compatibles y abundantes en el medio marino. Tendríamos que crear nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestros valores, y otros aspectos que regularan nuestra convivencia y nuestra identidad como seres acuáticos. Como ves, poder respirar bajo el agua implicaría muchos cambios en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Algunos serían positivos, y otros negativos. Pero lo más importante es que podríamos conocer y cuidar mejor el océano, que es el origen y el sustento de la vida en la Tierra. El océano es nuestro hogar, y debemos respetarlo y protegerlo, tanto si podemos respirar bajo el agua como si no. Espero que te haya gustado este vídeo, y que te haya hecho pensar en cómo sería el mundo si los humanos pudieran respirar bajo el agua. Si te ha gustado, dale a like, comparte, y suscríbete al canal. Y si tienes alguna pregunta, sugerencia, o comentario, déjalo abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.